Y abrimos la sección política en Mañanas Argentinas para adentrarnos en lo que será la cadena nacional. Sí, esta noche hay cadena nacional del presidente Javier Milei en medio de la tormenta, en medio de la crisis política que atraviesa La Libertad Avanza, en medio de estas mesazas que armó el presidente para decir, yo escuché el mensaje de los bonaerenses. Evidentemente, Milei entiende que el mensaje que le dieron los bonaerenses en las urnas no tiene que ver con que no llegan a fin de mes, no tienen que ver con jubilaciones de miseria, con una situación económica muy compleja para las pymes, sino que la gente le estaba pidiendo más mesas políticas al gobierno. Es una cosa. Pero lo cierto es que esta noche, desde las 21, Milei en cadena nacional con un mensaje grabado, ¿no, Gaby? Buen día. Exactamente, ¿cómo está? Buen día. Claro, grabado porque el presidente viajaba a Paraguay, ¿no? A una actividad con el presidente de Paraguay, así que el mensaje quedó grabado. Vamos a ver cómo es la presentación del presidente. Todos dicen que va a sorprender. La verdad es que... ¿Qué sería sorprender igual? Sí. Que hable en un tono más coherente, que no diga que el otro es un parásito mental o que es un zombie. Bueno, a ver, en esa línea está un poco el gobierno, ¿no? Porque si nosotros prestamos atención a los mensajes de los últimos días que los dio Manuel Adorni, está un poco, y también habló Karina Milei el otro día, digamos, están un poco con la idea de tratar de decirle a la población que hay que tener esperanza, que lo mejor está por venir, ¿no? Pero, digamos, lo mejor ya había que van llegado. a venir resultados. Bueno, pero de alguna forma el gobierno, al ver que eso no le resultó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo que dice es que hay que transmitir un mensaje de mayor tranquilidad, de alguna forma, como bajar un poco el tono. Por eso también Manuel Adorni la semana pasada sale a desautorizar el mensaje del Gordodán, ¿no? Por eso el gobierno lo que hace es despegarse de los tuiteros que entiende fueron demasiado agresivos, incluso en ese momento se habló el por el Gordodán tema que echaba a funcionarios por Twitter, supuestamente, y que ahora no es parte del gobierno. Bueno, lo que dicen que la discusión que hubo la semana pasada, perdón, Tuni, en la Casa Rosada, es que le echaron en cara a Santiago Caputo las declaraciones del Gordodán, los posteos del Gordodán, que Santiago Caputo dijo, yo no los controlo a los tuiteros, ¿no? Se salieron de control. Claro, y de alguna manera lo que dice el gobierno es, bueno, si ellos quieren ser funcionarios, o sea, ¿son funcionarios o no son funcionarios? ¿No? Bueno, lo que dice el gobierno es, no son. Sí, Tuni. Bueno, va a presentar el presupuesto, que el año pasado, no sé si se acuerdan, fue al Congreso a presentar. Lo presentó un domingo por cadena nacional. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Y no hubo presupuesto. Ah, ¿no hubo? No hubo. ¿Y qué vimos en la cadena nacional? Nada, fue un poco de show y para mí, no sé cómo lo ve Gaby, cómo lo ves vos, Juan, pasa lo mismo este año. Muy difícil que se apruebe. Muy difícil, porque va a ser... Porque a diferencia del año pasado, nosotros el año que viene tenemos un gasto descomunal en intereses de la deuda. De deuda, claro. Entonces, ¿a quién van a apretar? Obviamente a nosotros, desde ya. Es decir, que todavía va a ser más restrictivo el presupuesto. Pero cuando vos decís, obviamente, a nosotros, queda... Sé que no es tu intención, pero queda como... Bueno, no hay por dónde ajustar. En realidad tienen un montón de alternativas, tienen un montón de opciones respecto de a quién cargarle el ajuste. Sí. Y eligen constantemente cargar el ajuste sobre los trabajadores, sobre las personas con discapacidad, sobre los estudiantes, sobre los niños que tienen que ir al Garrahan. Digo, ellos eligen que el ajuste sea por ahí. Y como dijo en su momento Milei Sturzenegger, la motosierra es eterna. ¿Se acuerdan que decían? No vamos a parar nunca. La motosierra ya no la muestran, la motosierra. Y quiero retomar esto porque ahora hay como una suerte de resucitar el discurso medio macrista. ¿Se acuerdan de, bueno, estamos mal pero vamos bien? Los brotes verdes, que el segundo semestre, que la luz al final del túnel y demás. Si se puede. El gobierno pasó de decir, digo, fíjate lo que son las contradicciones. Por eso yo siempre digo, y la verdad ya te da... Cuando se rompe tan fuerte el relato, me parece que todos terminamos viéndole un poco los trucos al gobierno y ya hasta algunos bostezan en la tribuna cuando lo ven.
pero cómo se rompe el relato, que pasaron de decir somos el mejor gobierno de la historia, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, que el crecimiento en B, que el pedo de buzo, que la economía estaba volando y demás, a decir, bueno, son esfuercitos y ahora se va a empezar a notar, pero como si me dijiste que ya se estaba notando. Claro, pasa que el mensaje que te dieron la semana pasada es, no se nota nada. Sí. No se nota nada y me estás mintiendo directamente. Sí, va a insistir obviamente sobre la cuestión central del equilibrio fiscal. Claro. Eso no hay ninguna duda. Entonces le va a decir a los diputados y senadores, bueno, nosotros tenemos para gastar esto, el resto, lo que sobra, vean ustedes cómo se matan entre todos para ver de Hay dónde una sacan las amenaza, partidas presupuestarias. Una amenaza que está dando vuelta, que es que no va a haber aumento para los jubilados que están por moratoria, que son 5 millones. Congelar las jubilaciones. Congelar las de los de las moratorias, lo cual sería ilegal de acá a la China, Jubilado de primera y de segunda. porque efectivamente son jubilados como cualquiera. Claro. los de Y la además moratoria. es condenar... Sí, no, es tremendo. A la muerte Es condenar a la directamente. Sí, miseria eso es una extrema versión, a ¿no? millones Que de no jubilados. no es del gobierno. Eso lo dijo Juan Carlos de Pablo, que Sí, es un pero- econnomista que habla mucho Sí, con el pero presidente. habla mucho con el Sí. presidente. Sí, va todo el tiempo, de hecho, a la Quinta de A la Olivos. Quinta de Es Olivos. top 3, con Sí. Españolo más o menos. Sí. Iba mucho también con Españolo y se puso bastante nervioso el profe de Pablo cuando le preguntaron si en esas reuniones nunca Españolo le había referido del esquema de coimas. Hubo momentos fenómeno barrial este fin de semana, ¿eh? Viste que Terrible. Milei sube siempre notas del exterior que hablan de él. Muchas veces comparte notas que lo critican, pero viste, como están en otro idioma y demás, le pone sucede. fenómeno barrial. No fue este el caso, pero el Financial Times se refirió a la crisis que atraviesa Javier Milei. La definió como la mayor crisis de su presidencia. El reconocido diario británico, dice Ámbito, recordó que el presidente arrancó su gestión con un fuerte respaldo, inflación a la baja y plan de ajuste aceptado. ¿Se acuerdan que Milei decía es el ajuste más popular de la historia y no sé qué? Bueno, en los últimos meses la recuperación económica se frenó, a lo que se sumaron escándalos por corrupción y la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Yo no puedo dejar de relacionar estas cosas estos puntos del Financial Times. Por un lado, esta idea del plan de ajuste y por otro lado, los escándalos de corrupción. Y yo no dejo de notar, incluso en quien genuinamente defiende las ideas de la libertad, defiende al gobierno de Milei, que en algún punto, indudablemente, se planteó, che, pero yo estoy haciendo un esfuerzo enorme por mantenerme en la prepaga, por mantener el colegio privado de mis hijos. Quien tiene la suerte de tener un puchito ahorrado en dólares, en muchos casos, en estos 18 meses, un poco más de gestión, tuvo que recurrir a ese canutito para cambiar dólares y mantener más o menos sus gastos al día. Dice, pero mientras yo me ajusto, resulta que asisto a un festival de corrupción con audios donde tan a la ligera hablan de las coimas que se lleva la hermana del presidente. Bueno, es una ruptura del contrato electoral, eso es lo que están Muy diciendo fuerte, todos claro. los consultores, que se ve en todos los focus group, en las entrevistas que hacen con votantes de Javier Milei, que lo que dicen es, se había aceptado que había que hacer un esfuerzo, que había que hacer un ajuste, pero a cambio vos tenés que cumplir tu parte como gobierno, y ustedes vinieron a decir que iban a terminar con la casta, que iban a terminar con la corrupción, y resulta que saltan escándalos de corrupción por todos lados. Con la casta, Hay una con los cosa, menes aparte, atrás que encima. no es un detalle menor, digo, las dos notas que salieron muy duras este fin de semana fueron en el Financial Times, que es un diario británico que se lee mucho en el mundo económico, financiero, ¿no? Y el The Wall Street Journal, que es un diario estadounidense que también lee muchísimo los posibles inversores Y en el veníamos mundo de económico agencia Bloomberg financiero. Veníamos de agencia Bloomberg, que también es la referencia internacional en temas económicos financieros. Lo que dice Wall Street Journal dice en un momento que a mí me llamó mucho la atención, habla de a quiénes eligió Javier Milei para formar parte de su gobierno, y entonces habla de, bueno, Luis Caputo, de un profesor de Harvard, hablando de Federico Sturzenegger, dice, pero para su socia más importante en el gobierno eligió una pequeña vendedora de tortas en Instagram, su hermana Karina. Ah. Eso dice el diario The Wall Street Journal. Fuerte.
Habló también el gobernador Gustavo Valdés, el gobernador saliente de Corrientes, después de lo que fue el triunfo, además, en su provincia hace 2 semanas y una durísima derrota de La Libertad Avanza allí. Lo hizo con Rosario ayer en Radio 10 y se refirió justamente a la mesa federal y a esta idea del gobierno de convocar a gobernadores afines. Digo, convocar a gobernadores afines porque fueron las palabras textuales del gobierno, como si gobernaran para los argentinos que viven dentro de las provincias cuyos gobernadores sean afines a La Libertad Avanza. Una locura, pero Gustavo Valdés lo pone en estas palabras, mira. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior. Bueno, hoy la tapa de La Nación dice que los gobernadores no se van a sentar con el gobierno antes de las elecciones. Pero tampoco lo llamaron, además. Valdés ayer dice que no lo llamaron. No, a ver, y tampoco lo llamaron, y hay algunos gobernadores como Maximiliano Puyaro que lo que está reclamando es que lo llame el presidente. Digamos, lo que dicen es, nosotros vamos a hablar, pero hablamos con el presidente, ya no hablamos ni con el ministro del Interior, ni con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco, porque ya durante todo este tiempo nos prometieron cosas que no cumplieron. No por capricho, digamos. Lo que dicen los gobernadores Los es gobernadores eso, dicen, nos viven prometiendo cosas, no nos cumplen, ahora hablamos directamente con el que corta el bacalao. Estamos en periodo electoral, como dice Tuni, ¿no? No es momento, evidentemente. Claro, sí, y además venís a buscarme después de comerte una derrota por 14 puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿no?